Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de Desarrollemos Chile, como siempre por las pantallas de Agricultura TV y por el nuevo canal que estamos saliendo por la señal de Zapping, que es el 166. Bueno, y a los amigos de Zapping les enviamos un cariñoso saludo y también, obviamente, a todos los telespectadores que nos ven por ahí. Queremos partir este capítulo recordando nuestra campaña. Aquí vamos a regalar esta bolera para que nos escriban por redes sociales. Flat Tax 10%, porque somos un país que podemos ser eficientes, podemos reducir el gasto fiscal y podemos hacer un ajuste también tributario y llegar a una tasa fija 10%. ¿Por qué no? Islandia lo hizo así y creció como espuma de chop. Triplicó su Producto Interno Bruto en solo 10 años, bajando los impuestos y creando las condiciones para la inversión. Mejoró el empleo, los salarios per cápita subieron. Así que, bueno, esta es nuestra campaña que tenemos acá en Desarrollemos Chile, Flat Tax 10%. Nos escriben por redes sociales y vamos a sortear esta polera. Y bueno, vamos a hablar de un tema... candente para nuestro país, que está dentro de las preocupaciones más grandes de la ciudadanía después de seguridad y salud. Estamos hablando de pensiones, sobre todo en un escenario que nuestros queridos amigos políticos, que acá la verdad les tiramos bastantes dardos porque ellos piensan que nosotros no podemos vivir sin ellos, y no, la ciudadanía es al revés. Ellos no pueden vivir sin la ciudadanía porque ellos finalmente dependen de nosotros. Y la verdad hay bastantes propuestas bien interesantes de agrupaciones de la sociedad civil, incluso desde Desarrollemos Chile, que le cuento una primicia, que estamos trabajando para convertir este programa en una Fundación Desarrollemos Chile, para ser también un centro de estudio y de propuestas de políticas públicas. ¿Por qué no? Si hay que participar. Y vamos a analizar las propuestas que están llevando adelante los políticos. Y claro, uno podría pensar, claro, habría que conversar desde un ámbito o con argumentos técnicos, una reforma de pensiones, que es un elemento técnico, financiero, en el fondo con márgenes anuales, rentabilidad y cómo poder generar mayor riqueza para los cotizantes, pero no, se ha transformado en un tema político y mirarlo desde una arista política es fundamental para entender también cuáles son los poderes que están detrás y tira y afloja con esta reforma de pensiones, que en el fondo, claro, es el bolsillo, la plata para el bolsillo de los jubilados, no es nada más que eso, pero se ha transformado también en un botín político. Y para ayudar a entender ese mundo y esa visión política, vamos a hablar con un crack cientista político que tiene una visión muy aguda y muy certera de todas estas vicisitudes políticas. Y vamos a comentar, en realidad, desde el punto de vista técnico, por mi parte, político por parte de él, ¿qué está pasando ahora con esta ad portas reforma de pensiones? Estoy hablando de mi querido Patricio Gajarzo. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Cómo estás, Miguel? Un placer, como siempre, estar contigo. Sí, ya eres de la casa, ya he estado varias veces acá. Sí. Así que un agrado, como siempre, tenerte acá. Patricio, bueno, estamos a puerta de la reforma de pensiones. Me gustaría saber tu opinión también desde el punto de vista político. ¿Por qué las pensiones, que es algo técnico y en realidad algo también ético? O sea, los viejitos que dieron todo, viejitos con respeto, no se vayan a enojar, que dieron todo por el país, ya llega el tiempo de descansar. ¿Es correcto que el país les retribuya también una correcta pensión? Desde el punto de vista valórico, claro, es importante y tendría que resolverse técnicamente, y hasta el momento la AFP, bueno, dieron buena solución, hay otras propuestas, pero en realidad ahora vemos que se ha transformado en un botín político. ¿Cuál es tu visión al respecto? A ver, primero, yo creo que hay un sentido de urgencia del gobierno para dejar un legado, y yo creo que están apuntando a una arista muy que estaba en el programa, que era, y no lo olvides, Miguel, que era el término de las AFP y el proceso, digamos, la forma como manejamos la previsión en Chile. Claro, y eso finalmente era un dardo a lo que catapultó el crecimiento de Chile, supuesto, que era generar el ahorro, porque sabemos que se crece con ahorro y con inversión. Y Chile creció con ahorro y con inversión, y la izquierda sabe eso y quiere y lo sabe perfectamente. Eliminar el ahorro de Chile. Por ejemplo, un dato de la causa, que muchas personas jóvenes que hace unos años nomás podían aspirar a un crédito hipotecario de 30 años, claro. Hoy día eso es impensable. Y se le exige una serie de requisitos más, y entre los factores está justamente la incertidumbre de qué va a pasar con este colchón de recursos que Exacto. Significa los fondos previsionales. El ahorro previsional en Chile era un capital clave para el crecimiento, como tú lo estás señalando, Miguel. Exacto. Entonces, a lo que yo voy es que tú no puedes dejar de analizarlo de un punto de vista técnico, pero para eso han habido varias comisiones. No olvidemos la Comisión Bravo en su momento, en que se plantearon varias
propuestas de reforma. Después está la PGU, la Pensión Garantizada Universal, que resolvió muchos de los temas, en definitiva, de la gente que había tenido menos posibilidades de ahorro. Los sectores, digamos, que o habían tenido muchas lagunas o no habían podido ahorrar lo suficiente, etcétera. Claro. Pero la reforma previsional, y eso es lo que apunta mi duda existencial, y te la planteo con mucha franqueza. Mi impresión es que no han abandonado el Frente Amplio ni el gobierno su proyecto de modificar sustancialmente el sistema previsional y pasar de uno en la cual se basa en la capitalización individual a un sistema de reparto. Y sumémosle, y ahí yo voy al antecedente más político. Tú cuando negocias, Miguel, el principio fundamental de cualquier negociación no es que estemos de acuerdo, pero sí que tengamos confianza el uno al otro. Claro. Se yo presume una honestidad intelectual en esa conversación. Es que haya confianza, que yo crea que tú vas a cumplir lo que vas a plantear, y lo que vamos a acordar. ¿Qué sucede? Este gobierno ha sido un gobierno que ha ido corriendo el cerco, como se dice, y yo insisto de que esta reforma previsional no debe salir, menos ahora. Si estamos en un año 2025 ya casi, en la cual va a haber un cambio electoral y una reforma, digamos, un cambio a nivel parlamentario, que es clave para la reforma previsional. ¿Por qué la tenemos que hacer ahora, cuando hay un gobierno que tiene un proyecto ideológico en la cual plantea claramente terminar con las AFP, y lo planteó y sigue insistiendo, y pasar a un sistema totalmente distinto? Que los chilenos, en tanto los dos proyectos constitucionales, han planteado claramente que el 6%, esta cifra que se maneja como mágica, vaya, en su gran mayoría los chilenos se plantean de que tienen que ir a su fondo individual. Sí, porque, bueno, dentro de las propuestas que tiene este proyecto, que como bien dices tú, o sea, partió con la premisa de eliminar las AFP. O sea, un dardo directo al ahorro del país. ¿Para qué? Para administrarlo ellos, Camilo Vallejo y compañía, imagínense. Y sabemos que los secuaces de este gobierno ya lo hicieron antes. En Brasil, por ejemplo, entre el 2000 y 2010, ya nacionalizaron los fondos de pensiones, que eran bastante menores a los que estaban en Chile, era alrededor de cerca de 30.000 millones de dólares. Y la verdad, más de 16.000 millones de dólares terminó, miren, escuchen bien, en fundaciones ligadas al gobierno del PT. Porque con el argumento de que estas fundaciones resolvían alguna necesidad de la comunidad, entonces debían ser financiadas, y la financiaron con plata de las pensiones de los brasileros. O sea, esto, bueno, ya vemos que cerca del 0,6% del PIB es el caso fundaciones en Chile. O sea, es mucha plata. Es que tienes que considerar que nosotros fuimos los que iniciamos la reforma previsional con la capitalización individual, con José Piñera, no te olvides de eso. Exactamente. Por lo tanto, y la reforma que es incluso en Argentina con la AFJP, que es otro ejemplo de expropiación, y expropiación incluso a través de un decreto, porque los Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, lo hicieron justamente porque necesitaban recursos, y esos recursos no han ido justamente a mejorar las pensiones. Exactamente. Y eso se repitió en Brasil, en Honduras, en Venezuela, Argentina, en España, en tantos lados, que plata que pasa a ser manejada por los políticos con el argumento para pensiones se pierde. O sea, no llega después a los jubilados. Entonces, por ejemplo, mira, se planteó, si hay que mejorar las pensiones, hay que subir la cotización. Claro, más ahorro, la plata obviamente va a rentar más y el capital también es mayor. Sí, es coherente. Se plantea un 6% más, pero bueno, nuestro paladín de la libertad, Guillermo Ramírez, claro, propuso y abrió la puerta a un debate bastante nocivo, que él está dispuesto al 0,5% de esa cotización extra, llevarla a un fondo de reparto para empezar a crear este fondo de reparto. Y sabemos que después se le abre la puerta a la izquierda y va a querer manejarlo todo. Así que bueno, la verdad, Guilla, por favor, más control para que no vuelvas a decir ese tipo de barbaridades. Y la verdad es que vemos que
también dicen que hay que aumentar los años de cotización, que también parece razonable, de los 65 un poquito más. Ya también se amplió en el debate. Pero la verdad, hay trabajo. ¿Cuál es la demanda laboral para personas de 60 años? Ellos están vigentes, obviamente, están en la flor de la vida. Imagino, yo tengo 45, ¿cuántos años tienes tú? No quiero ser indiscreto. 65. 65, imagínate, ¿qué te vas a jubilar, ir para la casa? Jamás. Entonces, ¿no será mejor quizás crear, y aquí es donde vienen varias propuestas desde la sociedad civil, incluso Fundación Desarrollemos Chile y otras más? Por ejemplo, si se plantea aumentar la edad de jubilación, por ejemplo a los 70 años, ¿por qué no vincularlo quizás con un incentivo a la contratación, digamos, contratación de sesentones, por ejemplo? Quizá un incentivo tributario a las empresas que tengan en sus filas a trabajadores que tengan 65, entre 65 y 70 años, por ejemplo. Y de esa manera se podría combinar, por ejemplo, el ahorro individual que tuvieron en la AFP, ponle que sean 300.000 de pensión, un ahorro que no haya sido muy alto, con un sueldo, ponle un sueldo promedio chileno entre 700 y 900.000 pesos, ya estamos hablando más de 1 millón de pesos solamente con ahorro más trabajo. Y hay otra propuesta muy interesante que está dando vuelta, que el Ministerio del Trabajo, que es encargado de la previsión social, aumentó del 2019 al presupuesto 2025 $5.000 millones, de $10.000 millones a $15.000 millones el Ministerio del Trabajo, que no da trabajo. O sea, ¿por qué tiene tanta plata? ¿Por qué? Quizás podríamos, un cálculo fácil, si le sacamos $12.000 millones al Ministerio del Trabajo y lo dejamos solamente con 3.000 millones. 3.000 millones es una cantidad suficiente para hacer su trabajo, creo yo. Si dividimos esos $12.000 millones en los 2 millones aproximadamente de pensionados, son 485.000 pesos más de voucher que se puede entregar a cada pensionado sin preguntarle nada. Si ahorró o no ahorró, da lo mismo, se la entrega nomás. Entonces tenemos un ahorro de 300.000 en capitalización individual, más 485.000 de voucher, más un sueldo, ponle, de 700.000 pesos, ya estamos llegando a 1.485.000 pesos. Y los ahorros no se tocan y no pasan a los políticos, sino que se resuelve reasignando cuentas fiscales, por ejemplo. ¿Por qué tú crees que, y eso es un ejercicio rápido, los técnicos expertos quizás lo pueden afinar un poco más? ¿Por qué tú crees que los políticos no avanzan en una solución así como tan práctica y se enredan tanto en... A ver, yo creo, y ahí yo voy a hacer una defensa de los políticos en términos ¿de qué? De que no son todos los políticos. Yo creo que hay políticos y políticos. Y sinceramente, incluso el caso de Guillermo Ramírez, del presidente de la UDI, yo creo que ahí cometen un error en términos de moderar su discurso y tratar de mostrar Chile Vamos una postura de negociación, porque en la centro derecha particularmente hay como una nostalgia de la concertación, de la época en la cual crecíamos al 5 al 6%, 7%, claro, entonces, y que se sustentaba la democracia en los acuerdos. Y hay, yo creo que en la mentalidad de Chile Vamos, básicamente una propuesta de reconstruir una concertación, pero desde la centro derecha. Y creo que esa es la lógica de apuntar a que son dialogantes, a diferencia de republicanos que tienen una postura de decir a todo que no. Bueno, en el otro lado tenemos posturas claramente extremas. Yo escuché ayer a Constanza Martínez que hablaba claramente que ellos no iban a aceptar ni el 3 ni nada. Ellos querían, digamos, una reforma profunda y que modificara el sistema de capitalización individual. Entonces, si estamos hablando de eso, yo te vuelvo a insistir, Miguel, con el tema de la confianza. Tenemos que tratar de llegar a un punto de convergencia que sea beneficioso para los dos y que genere un consenso entre los dos. Pero si tú no confías cuando a un gobierno que ya lleva 3 años y en la cual han habido fundaciones truchas, han habido recursos que han desaparecido, millones en las municipalidades de todos los sectores, de manera transversal, aquí para no caer en el sesgo. Que nadie sabe qué pasa con ellos, en la cual el gobierno no da explicaciones, porque habla, caiga quien caiga, pero al final no cae nadie, están todos, digamos, atornillados en el gobierno. Entonces, cuando tú sabes perfectamente que hay una intención ideológica detrás, entonces, evidentemente, yo incluso, sintiéndome más cercano a Chile Vamos, no estoy de acuerdo con la propuesta de que negocien, por lo menos ahora no, que se forme una comisión técnica con expertos como tú, muchas gracias. Y que se hagan propuestas y se analice no en un periodo electoral, porque
¿para qué estamos con cosas? El gobierno, muchas cosas que planteó no las ha logrado cumplir. Entonces, evidentemente que el tema de las pensiones es como uno de los requisitos para dejar un legado contundente. Que mejor, no olvidemos la famosa frase de Boric en su momento, que Chile va a ser la tumba del neoliberalismo. Y el símbolo de eso es acabar con el fondo de pensiones y la capitalización individual en Chile. Exactamente, y eso es un dardo al crecimiento del país, porque recordemos... Ese es otro punto, Miguel. Un dardo ideológico. ¿Cómo tú puedes hacer una reforma del 6 o del 0,5 como se está planteando? Asumamos la postura de Ramírez. Con un país absolutamente estancado, Claro. con una población que llega en un porcentaje casi 50% que son informales. O sea, hay un 28% de informalidad. Estoy hablando de la gente que trabaja. Hay gente que no trabaja, por lo tanto, que no está imponiendo. ¿Por qué no resolvemos el tema a través de un seguro de cesantía? ¿Por qué no se ha planteado el tema de la edad? Fíjate tú que que a mí me parece sorprendente viniendo de un gobierno de ultra izquierda como este. Es decir, que las AFP, digamos, básicamente tienen una tabla de longevidad de 110 años más o menos, y muy poca gente llega a tener esa longevidad. Es un temazo que se tiene que ajustar. Pero tendría que ajustarse y tú mejorarías ostensiblemente Claro, porque aumenta el valor nominal anual y mensual de al tiro, claro. En forma inmediata. Sí. Y súmale, disculpa, ¿sí? y que el resto, o sea, porque si hay gente que se acerca a los 100 años, o qué sé yo, se establezca algún fondo de longevidad para las personas que sobrevivan a ese periodo que la AFP digamos, cubrió a través de la capitalización individual. Sin duda, ¿no? Temazo que planteaste, que lo vamos a tocar en el siguiente bloque, porque nos dicen que estamos juntos en el tiempo para ir a la primera pausa de acá de este capítulo de Desarrollemos Chile. Ustedes, amigos, saben en sus casas. 1 minuto y estamos de vuelta. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Bueno, amigos, estamos de vuelta en este capítulo de Desarrollemos Chile hablando de pensiones, la visión política que hay sobre las pensiones, este botín político que se lo están tirando para allí y para acá. Y la verdad,
toda la ciudadanía ve, oye, subamos el valor nominal de la pensión mensual y punto, si eso es todo, pero los políticos se pelean para allí y para acá. Y de hecho dejamos un tema dando bote en el bloque pasado, que es también la ilegalidad, o mejor dicho, los trabajadores no formalizados que nos están imponiendo, que es un temazo también. Y sabes que algo que está pasando en salud deja en evidencia lo que está pasando sobre todo con la migración ilegal, que ese es otro temazo, porque vamos a hablar en el fiasco con este intento de hacer en el fondo regularización de migrantes, que va a llegar alguien sin carnet, te va a decir yo me llamo Juanito Pérez y se llama Pedrito Soto y resulta que tiene 3 homicidios y eso lo va a omitir. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es que hay una cosa de base ahí, porque piensa tú que la gran mayoría son venezolanos, no digo que solamente sean venezolanos, pero Venezuela no coopera en nada, en ninguna certificación de quiénes efectivamente ingresan. Entonces tú no tienes forma. O sea, tú puedes decir, como tú dices, Juanito Pérez. Claro. Me imagino todo el tren de Aragua con nueva identidad blanqueado. Blanqueado y con pensión. Claro, y con pensión. No, y además, lo que te iba a mencionar, porque, por ejemplo, hay 533.000 ilegales en FONASA. Sí. Eso, ¿cómo ocurre eso, un ilegal en FONASA? ¿Cómo FONASA recibe a alguien ilegal? Pero resulta que tampoco están aportando. Y eso también se está financiando obviamente con todos los aportantes, que en el fondo son todas las personas que trabajan, legales, en fin, etcétera. Exactamente. Y eso mismo va a pasar con las pensiones, porque si hay alguien que no está cotizando, que no tiene ahorro individual, bueno, si no tiene ahorro individual, claro, no va a tener una pensión, se podría pensar en este voucher para apoyarlo, porque claro, después de los 65, bueno, lo que hayas hecho con tu vida, en el fondo, bueno, terminamos la vida de buena manera. Pero está pasando esto de que hay bastante gente que no está aportando al sistema y hay otra que le está financiando, y eso va a generar también una discusión importante. Es muy injusto por lo demás. Pero yo te diría que en la pensión garantizada universal, la gente que no aportó nada o muy poco en su vida laboral, en términos concretos, es un problema, no digo resuelto, pero sí que tiene un cierto ingreso digno. En el sentido de que recibe el problema se encuentra en los trechos más altos, es decir, en personas de sectores medios que aportaron y que efectivamente están lejos de alcanzar los ingresos que obtenían cuando estaban en el mundo laboral. Entonces yo a lo que voy es lo siguiente, y tú como economista, digamos, Miguel, técnico en el área, sabes más que yo, es decir, una persona que efectivamente ha ahorrado, que se le va a exigir, más encima el Estado le va a pedir un préstamo de solidaridad que después no sé cómo se va a pagar, claro. Porque hay también una nebulosa en los procedimientos que se van a aplicar para este 0,5, porque primero se plantea que el 0,5 va a venir a establecer una igualdad entre hombres y mujeres, porque unos cotizan más, otros tienen menos laguna, etc. Pero si no hay crecimiento y tampoco empleo formal, y tú lo que vas a hacer, aunque lo hagas gradualmente, vas a encarecer la contratación formal. Porque ese digamos, ese 6% que va a llegar, no va a llegar de un día para otro, porque va a tener que ser gradual, porque si no, con eso tú destruyes todas las pymes. Le pega fuerte a la dime, pyme. ¿tú van a haber incentivos para la contratación, para la formalización, para que tú efectivamente... ¿Por qué no trabajamos en fortalecer el fondo cesantía, en que efectivamente en el fondo cesantía haya un porcentaje para que cubra las lagunas que una persona enfrenta en un momento de que no tiene trabajo? Es decir, yo creo que hay muchas fórmulas en las cuales tendremos que pensarlo. Y yo me acuerdo de la Comisión Bravo, que fue un trabajo serio, que se hizo durante la administración de Bachelet. Entonces, y que intentó hacer una reforma de pensiones y bueno, y no dio resultado porque no se encontró las mayorías. ¿Cómo hoy día vamos a encontrar esas mayorías en un gobierno que, por lo menos a mí, no sé cómo pensarán nuestros oyentes, no me da ninguna confianza que vaya a cumplir
con los acuerdos que se alcancen, si es que se alcanzan esos acuerdos. Yo sinceramente espero que la reforma de pensiones, a diferencia de lo que piensa Chile Vamos, que dice tenemos que resolverlo ahora, no. Resolvámoslo cuando hemos tenido 2 procesos constitucionales rechazados, cuando se logre un proceso de moderación y de candidaturas que sean respaldadas con, ojalá, mayorías parlamentarias y que permitan un acuerdo transversal. Esa condición no se da en Chile en estos momentos. Sí, es difícil llegar a acuerdos también porque ahora te quería llevar a un escenario político y de ciencia política pura y dura, la verdad, porque claro, lo que está pasando ahora en pensiones, si lo llevamos a lo que están pasando en los otros temas contingente país, por ejemplo, ya con pensiones la izquierda, la verdad, no tiene muchas ganas de resolver las pensiones nominales para el bolsillo de los jubilados, sino que quiere controlar y en el fondo destruir el ahorro del país. Correcto. Eso lo quiere destruir y sabemos que Sí. eso es un dardo al crecimiento del país. Por otro lado, en empleo está dificultando la contratación con Ley Karin, con lo que sea, que en realidad está dificultando la contratación de los trabajadores y eso, imagínate, si se crece menos, por ende va a haber menos empleo y además va a ser hace más dificultosa la contratación de gente, o sea, ya estamos Y hay con una dos dardos propuesta, importantes. Miguel, de aumentar el postnatal a 1 año, que muchas economistas mujeres han planteado que sería una discriminación en el fondo para la contratación de mujeres profesionales. O sea, imagínate tú, vas a contratar mujeres en periodo fértil, con una postnatal de un año. O sea, y que sería obligatorio, cosa que sería bastante discutible. Yo insisto, yo soy absolutamente partidario de la igualdad entre hombres y mujeres, pero igualdad en que se le den las oportunidades a las personas para decidir cómo construye su vida, y entre ellas cómo construye su vida laboral. Exactamente, porque hay gente que quizás quiere tomarse un poquito más de tiempo y se puede llegar a acuerdo con empleadores. Perfecto. Y quizás gente que no quiere. Pero claro. que hay personas que no quieren porque Claro. quieren y tratan de Reintegrarse a la vida combinar, laboral. pero por Claro. supuesto, Exacto. yo no estoy prescindiendo, y menos con la tasa de crecimiento demográfico que en Chile es una de las más bajas del mundo, por si acaso, Claro. Miguel. Nosotros estamos a nivel de país europeo, muchas cosas, estamos a nivel de España, Italia, que son países que tienen muy poco crecimiento demográfico, pero no estamos a los niveles de ingreso per cápita de esos países, lamentablemente. Sí, pero estamos bastante más bajos. Sí. Entonces, mira, claro, atacan al ahorro, atacan al empleo, atacan la confianza porque los cambios de regla a cada rato, claro, Es clave. la certeza jurídica la están aniquilando. Es clave. Por otro lado, Marcel insiste con el alza de impuestos. No sé, sigue el camino de Lula, que subió el IVA a 28,5%. Yo creo que es el sueño húmedo de Marcel, así llegar a ese nivel de impuestos. Es que está muy bueno lo que acaba de decir. Yo creo que es un sueño húmedo, porque en realidad, y un sueño húmedo, perdona, pero un sueño húmedo ni siquiera por una relación con alguien, es como un sueño húmedo personal. Con su Excel soñador. Claro, platónico. Porque sinceramente, en un país estancado como el nuestro, que incluso todos los organismos internacionales señalan de que el próximo año vamos a crecer menos, incluso que lo que vamos a crecer este año. Por consiguiente, y que incluso el Banco Central no va a tener, porque el gasto fiscal ya no tiene capacidad para rebajar más, las posibilidades de hacer incentivos para el crecimiento. Y no vemos un gobierno preocupado por el crecimiento con una permisología que llega a niveles tremendos. O sea, no sé si tú escuchaste pero, al señor en la Cámara, el del Greenpeace. Otro soñador. Pero soñador catastrófico, porque Claro. él decía que él podía, a mutuo propio, porque él tenía muchos donantes, alrededor de 56.000 donantes, y por lo tanto cualquiera que intentara un proyecto que él considerara así como son superiores morales, entonces que él considerara que afectara a la naturaleza, él podía demorarlo 2 o 3 años más.
Exactamente. Con una soberbia increíble. Y ahí dejan ver cómo están unidas estas agendas. Claro, la agenda de la izquierda, porque es muy bueno el punto que dijiste tú, porque para recapitular, por ejemplo, lo que vemos aquí local, con el gobierno actual del Frente Amplio, elimina el ahorro nacional, afecta el empleo, paraliza todo el desarrollo de infraestructura, por ende, obviamente, los empleos que genera el desarrollo de infraestructura, con la permisología, 6 años un proyecto de inversión, olvídalo. La confianza eliminada, con la certeza jurídica cada vez más en duda, alza de impuestos y otra cosa que es muy importante, el cambio cultural a raíz de la oleada de migrantes ilegales que tienen otras costumbres. Y eso está afectando la calidad de vida de los chilenos de una manera impresionante. Ese cóctel tú lo mezclas y tienes un país estancado que deja de crecer y empieza a aumentar la pobreza. Y adivina qué, y esto lo decía Hugo Chávez, cuando le decía a sus asesores técnicos, ustedes no han entendido la revolución. La revolución se trata de tomar a los pobres, fabricar pobres y mantener los pobres, porque los pobres no dan los votos, porque cuando el pobre deja de ser pobre y pasa a clase media, ya no vota por nosotros. Entonces la izquierda quiere pobreza para perpetuarse en el poder, y mientras se perpetúa en el poder, siguen saqueando el país de todos. Entonces vemos que en realidad... Esa frase es épica, la que acaba de decir, porque explicó... Hay que reconocer la franqueza de Chávez cuando usó esa frase que acabas de señalar. Se le olvidó que está el micrófono prendido. Sí, es verdad. Se la aprendió de Fidel Castro. pero aquí... Bueno, pero es que Fidel Castro se fue ya a un extremo, porque está en estado de inanición Cuba. Vamos a ver qué pasa en Venezuela. Bueno, pero eso es otro tema, estimado Miguel, no te voy a llevar para allá. El 10 de diciembre, recuerda que se supone que es el plazo fatal para el cambio de mando del presidente elegido el 28 de julio, Edmundo González. Vamos a ver ahí. Vamos a ver qué pasa. Además, ahora entendiendo que la geopolítica está muy entretenida también. La geopolítica está Trump con una transformación absoluta. Y además Trump en alianza con Milei, y Milei en tensión absoluta directa con Venezuela por los secuestros que tiene. Pero que están secuestrados. Claro. Y además han secuestrado a un argentino que fue de turista. Y que no se sabe dónde está, y que puede estar en el helicoide. El helicoide, por si acaso, nuestros auditores, a mí me tocó estar en Caracas, y el helicoide iba a ser un centro comercial muy potente, muy grande, y se transformó en el centro de tortura de la policía política, y está en el centro de Caracas. Entonces, es muy sorprendente, como que te menciono, Miguel, es como que tú... ves el centro de tortura en la Plaza Italia, entonces sabes que ahí torturan, y es como un mensaje para los disidentes. Exactamente. Y claro, un mensaje de temor permanente. Es como lo que hacían en la Edad Media, entonces, los colgados en la plaza pública o empalados. ¿Sí? Es barbarie total lo que hacen ahí. El símbolo del poder físico y del sometimiento. O sea, yo te someto si pensáis distinto, si estás en contra mí, yo te someto, te torturo y te hago desaparecer. O sea, tiranía absoluta en Venezuela. Bueno, y Monsalve, qué bueno que estás preso, degenerado. Además, él haciendo alianza de inteligencia con el gobierno de Venezuela. Entonces, no, realmente impresentable. Entonces, yo creo que ahora estamos dilucidando desde las pensiones y desde todo lo que está pasando en pensiones, migración ilegal, en empleo, en la falta de confianza, en esta permisología que no baja, que ahuyenta la inversión, el alza de impuestos. Estamos viendo quizás una estrategia... y te lo pregunto como cientista político, porque tú sabes también de filosofía política y cómo actúan las distintas corrientes ideológicas. ¿Estamos ante una estrategia dirigida para arruinar Chile, crear pobreza y poder perpetuarse gobernando sobre esta pobreza de parte de la izquierda extrema? De parte de la izquierda extrema yo creo que sí. A mí no me cabe duda, fíjate, ¿sabes cuándo yo llegué a una convicción casi plena? Cuando cayó ahora recientemente Bashar al-Assad y el presidente del Partido Comunista lamentó, yo creo que fue uno de los pocos que haya lamentado la caída de Bashar al-Assad, que es una dictadura que llevaba 50 años, culpó a Estados Unidos evidentemente y a Israel por la caída de Bashar al-Assad. Entonces dije, una persona que preside el Partido Comunista, que es un dinosaurio arqueológico partitocrático en Chile, porque los partidos comunistas occidentales, me refiero, no los partidos comunistas de las dictaduras, los más importantes eran el Partido Comunista francés, el Partido Comunista italiano y el Partido Comunista chileno. Pero el Partido Comunista chileno se ha mantenido en una ortodoxia
absoluta. Y lo que yo veo es que por el Frente Amplio o los sectores que están más allá del Partido Comunista, también hay una ideologización que se ha mantenido en esta ambigüedad por la presidencia de Boric, pero yo noto que en términos ideológicos, por ejemplo, en un futuro gobierno, sea quien sea, esperemos que sea de un personaje racional y según mi punto de vista por lo menos de centro derecha hacia allá, a mí me llamaba la atención las palabras de Otone, Ernesto Otone, que fue jefe del segundo piso de Ricardo Lagos, y que decía, yo creo que es fundamental que la izquierda se divida entre una izquierda que vuelva a ser socialismo democrático y que dé equilibrio a Chile y que logre estos acuerdos que estamos conversando, y una izquierda utópica, ingenua, que es la que está gobernando hoy día. Y ese es el problema. Sí, tal cual. Mira, y qué bueno como lo planteaste, porque claro, extrañamos a Ninata, Fox, le esos grandes próceres. Exacto, Sí. Oye, increíble, Miguel. Sí, no, y de hecho, mira, comentemos. Oye, pero eran un lujo, no lo sabíamos. Era un lujo y no nos dábamos cuenta. Claro. Mira, vamos ahora a una muy breve pausa, que nos dicen que estamos en el tiempo para esta segunda pausa de este capítulo. Y ustedes, como siempre, amigos, ya saben, muy breve, 1 minuto y estamos de vuelta. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta en este tercer bloque de Desarrollemos Chile con esta entretenida conversación con Patricio Gajardo, que siempre con su visión de cientista político nos ayuda a descifrar también esta enredo en esta madeja de poder que en realidad, la verdad, beneficio para la ciudadanía. Ahí estamos todos, comiendo cabritas, viendo cómo estos políticos que se creen indispensables, la verdad, toman las decisiones que en realidad no nos sirven mucho a todos. Y de hecho, te quería llevar ahora un tema, porque claro, partimos hablando con pensiones, pero nos damos cuenta que hay un trasfondo mucho mayor que está orquestado en cada uno de los temas: infraestructura, alza impuestos, el daño al ahorro, eliminar FP, el daño al empleo, la migración descontrolada, aumento de la delincuencia, en fin, y que nadie se hace cargo de nada y en el fondo está colapsando el país. Y además, esta miseria que se está generando desde estas distintas aristas que conviven en un país, obviamente multidimensional, se busca ahora la guinda de la torta, coronarla con una reforma al sistema político. Y ahí, tú que eres experto en este tema, por favor, ¿nos puedes ayudar? Sí. A ver, ¿qué quieren hacer ahora los políticos? Porque, por ejemplo, tenemos a Hernán Larraín de Bópoli, que él
muy despampanante y suelto en una entrevista, decía muy suelto de cuerpo que a él lo está asesorando, por ejemplo, un globalista como George Soros desde Open Society en la reforma al sistema político. ¿Qué se tiene que meter Open Society en el sistema político chileno? No le han preguntado a nadie, no viven acá, no, o sea, que defienden intereses de la ONU, globalistas, de otros lados, de las élites mundiales. ¿Qué tienen que opinar ellos de cómo nos organizamos nosotros políticamente? Pero Hernán Larraín les presta mucha oreja y quizás también le presta, no sé, otra cosa para que le lleguen recursos. ¿Quién sabe, Hernán? Te invitamos a que lo expliques. Sí, pero después de los resultados electorales de Bópoli el día del fin de semana pasado, claro, que fueron bochornosos, para decirlo de alguna manera. Claro, vamos a ver cómo le va. Claro, me parece que lo están pescando poco. Pero increíble cómo hay un interés. Bueno, se intentó cambiar el sistema político con Mamarracho 1. Proceso constituyente 1 que salió ultra rechazado, y después el Mamotreto 2 que también venía ahí con muchas cosas, con unos nombres muy rimbombantes, pero también cambió el sistema político completo, convirtiendo a Chile en un Estado social y democrático de derecho y otras cosas más. Claro que la gente dijo, oye, chao, validamos la que tenemos, que en realidad generó un colchoncito normativo, legal, que catapultó el desarrollo, el mayor desarrollo de Chile en toda su historia, así que déjense de joder y sigamos tal cual y hagan la pega. Bueno, pero ahora no, que tampoco quieren hacer la pega, sino que aún insisten en cambiar el sistema político. A ver, aquí es bien importante, yo te voy a dar mi opinión bien sincera, yo creo que es fundamental una reforma al sistema político, no a la Constitución. O sea, la Constitución ahora se puede reformar con mayorías mucho más viables que lo que existía antes. Y todo es perfectible partiendo de esa base. Todo es perfectible. Claro. Pero ¿en qué sentido es necesaria una reforma al sistema político? ¿Y a qué es lo que nos referimos con eso? Se han referido los políticos básicamente a establecer un mínimo de porcentaje de votos para que un partido tenga representación en el Parlamento, cosa que me parece positivo. Ahora, ese porcentaje es algo discutible, se habla del 5, 4%, etcétera. También que haya, y eso también es discutible, pero por eso no estamos hablando de una reforma constitucional, sino que estamos hablando de una reforma del proceso, cómo los partidos toman decisiones. ¿Y por qué es importante? Porque tú no puedes llegar a ningún acuerdo con el nivel de fragmentación de partidos que tenemos ahora y se transforma el gobernante en sometido a los parlamentarios. Hay un parlamentarismo de facto que lo vivió Piñera y que lo vive también Boric, porque incluso el Frente Amplio y el Partido Comunista muchas veces no le aprueban las propias iniciativas. Entonces, ¿y por qué? Porque los partidos pequeños en general tienden a ser más extremistas. Eso es una lógica por una razón muy simple, porque como tienen menos posibilidades de llegar al poder y gestionar el poder, se sienten más libres para expresar demandas populistas sin ningún... No, y van a la guerra. Van a la guerra. Lo vimos en los partidos que conformaron el Frente Amplio. Exacto. Ahora, otra medida que se está planteando dentro de la reforma del sistema político es básicamente digamos que los partidos, que se sancione al candidato díscolo y que por lo tanto que abandona el partido y que ese pueda ser expulsado del Parlamento. Si eso es así, tú estarías favoreciendo una partitocracia mucho más potente. O sea, habría una oligarquía partitocrática, claro, que controlaría el Parlamento. Pobre que tú te salgas de determinadas, digamos, opciones que el partido ha decidido en relación, y yo te diría que esa medida hace muy difícil que se llegue a un acuerdo de ninguna cosa, porque estaríamos hablando de otro punto. No, pero, y disculpa, hay un paréntesis, porque eso instalaría otra instancia deliberativa no oficial o no legal, que sería la asamblea de los partidos. O sea, la asamblea de los partidos y la cúpula partidaria, en el fondo, estaría siendo casi monopólica en el control de los diputados, de los senadores y de lo que votan ellos. Claro. Porque si tú te sales de la línea del partido o no estás de acuerdo, bueno,
estás amenazado de perder tu puesto en el Parlamento, por lo tanto es un tema no menor. Yo donde sí le hincaría el diente es a la formación de permitir digamos, las coaliciones, o sea, permitir los pactos, que es lo que lleva a que personajes que reciben un 0,5% de los votos, como el caso Vinter en su momento, o Florcita Motúa, sean arrastrados por otros. El sistema DONT. Claro, pero es que el problema es que tenemos un sistema presidencial, el sistema proporcional DONT, que tú señalas muy bien, puede funcionar en un régimen semipresidencial o parlamentario, pero nosotros tenemos un régimen presidencial, en la cual entonces el sistema DONT lleva a que candidatos sean arrastrados por otros que no tengan ningún nivel de representatividad o muy bajo nivel de representatividad y que al final terminan siendo figuras públicas, porque tú tienes un escenario, porque ¿para qué estamos con cosas? Cuando tú llegas al Parlamento, te transformas en un personaje político y nadie se acuerda que llegaste a lo mejor con 1000 votos. Claro. ¿Ah? O por qué partido. Claro. O por qué partido. Quizás eso y además se esconden los partidos. Si tú ves en las elecciones, las últimas... Después todos son independientes. Todos son independientes. Sí, exactamente. Entonces, yo creo que es fundamental avanzar en una reforma política. Y ya que tú me mencionabas, y el tema de esta conversación es la reforma de pensiones, yo creo que, pero no es el momento. Tenemos que, como decía Enrique Correa en un artículo que me pareció muy interesante, Chile se está moderando, Chile está volviendo a su cauce natural. Yo creo que hay que esperar un poco. Es fundamental la reforma del sistema político. No estamos hablando de una reforma constitucional, estamos hablando del proceso de toma de decisiones con reglas electorales más claras y que dificulten la fragmentación. Eso es normal, en la gran mayoría de los países desarrollados. Fíjate tú que en Estados Unidos, tú para las primarias, si tú no tienes un cierto porcentaje en las encuestas, no puedes participar en las primarias, no puedes ir, porque me acuerdo que las primarias muchas veces en Estados Unidos hay como 15 o 20 al principio. Claro, se tira cualquiera con un 0,01% de claro, de voto, no pero si tienes que tener en las encuestas un porcentaje de apoyo, si no, no puedes. ¿Por qué? Porque evidentemente si tú participas en una primaria te transformas en una figura pública y puedes, igual si llegas al Parlamento, aunque llegues con 1000 votos o con los votos de tu mamá y de tu papá, claro. Pero arrastrado por otro. Claro. ¿A qué representatividad estamos hablando? Entonces, ahí yo creo que, bueno, conversando siempre con gente, esta duda siempre está, ¿de a dónde este sistema de arrastrarse? Porque claro, una vez lo explicaba Atria, lo explicaba que en el fondo uno no vota por las personas, sino que uno vota por el pensamiento de la corriente del partido. Entonces da lo mismo el personaje que sea, pero uno vota por el ideal. Pero bueno, no es así. No es así. Es que no es así cuando tú ocultas. Si nosotros, si quieren, ya, vamos con el señor Atria. Si quiere eso el señor Atria, entonces deberíamos votar por lista partido. O sea, tu voto debería aparecer Partido Demócrata Cristiano, Partido Comunista, Partido de la UDI. Entonces tú eliges en lista, pero eso no es así. El voto en Chile no es así. Entonces, claro, tú sabes que estás votando por corrientes de opinión, pero aquí en Chile virtualmente o son muchos independientes o las mismas candidaturas se presentan sin mencionar siquiera cuál es el partido que está por detrás. Y eso lo hace bastante la izquierda, que levanta candidatos independientes que no están afiliados a sus partidos, pero se constituyeron con poquita firma. Pero ahí para cerrar, porque nos dicen, mira que ya nos quedan 2 minutos, pasa volando siempre el programa contigo, muy entretenido. ¿Por qué no volver a un sistema de mayoría absoluta? Que ganen los que saquen más votos y punto. Pero es que me diste eso, eres fantástico, porque yo soy muy partidario del sistema uninominal mayoritario. El sistema uninominal mayoritario que se aplica en Gran Bretaña y en Estados Unidos es el que gana, gana, y el que pierde, pierde. Y listo, claro. Y listo. Ahora, en Chile, que tenemos un multipartidismo cultural, ese es el argumento que tienen por no implantar el algo más rebuscado que eso es hay un multipartidismo cultural, es muy difícil. Creativo para justificarse. Porque en el fondo lo que llevaría eso, el sistema uninominal mayoritario,
que el sistema es muy probable que llevaría a dos grandes bloques, y a dos grandes partidos. Es lo que sucede en el Reino Unido y lo que sucede en Estados Unidos, que son dos grandes bloques, porque son sistemas uninominales mayoritarios, que el que gana, gana y el que pierde, pierde. Piensa tú que en el colegio electoral, que recientemente estuvo tan famoso por la elección norteamericana, cada estado tiene un número de votos en el colegio electoral, y el que gana en ese estado se lleva todos los votos del colegio electoral, y aunque pierdas por un voto, el que sale segundo no se lleva ni uno. Entonces, es muy simple el uninominalismo, pero lo veo poco probable en Chile, mi estimado Miguel. Para que se pongan de acuerdo acá. Si estamos enredados con el sistema de pensiones, imagínate plantear el sistema uninominal, sería una bomba. Sí, no quieren soltarla, tío. Hay que decirlo como es. No les gusta. Tú lo has dicho, Miguel. Te tengo un regalo, nuestra chapita del programa. Muchas gracias, Miguel. Bueno, tú eres de la casa, pero encantado de regalarte la chapita todas las veces que vengas. Y bueno, y agradecerte, Patricio, si quieres algunas últimas palabras a la audiencia, sobre todo pensando en como un mensaje en este programa que hablamos de abrazar las buenas ideas que las envían a los individuos, las sociedades y las naciones. Yo creo sinceramente, y ahí voy a ocupar a alguien que no es de mi sector, pero creo que Chile va a volver al sentido común. Se ha reflejado en las elecciones últimas, que Chile quiere reformas, pero reformas bien hechas, no con un componente ideológico, y que tenemos que crecer. Y que el crecimiento, si se pensaba que era algo irrelevante, que quedó claro con esta vacuna que fue el gobierno de Boric, de que no es ese el camino. No es el camino, exactamente. Sí, hay que reformar para arreglar este desastre. Así es. No, mi querido, muchas gracias por estar otra vez más Miguel, acá de la casa. Siempre es un placer estar contigo. No, grande, Patricio. Bueno, amigos, y espero hayan disfrutado el programa, y los dejo desde ya invitados al siguiente capítulo de Desarrollemos Chile y a revivir los capítulos anteriores que están en el canal de YouTube de Agricultura TV. Les envío un gran abrazo. Chao, chao.